Buenos días. Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Para arrancar con este primer encuentro de autoridades indígenas electas, iniciamos con esta primera mesa sobre derechos políticos y electorales de las personas indígenas, y para ello me voy a permitir presentar a nuestros y nuestro ponente. En primer término tenemos a la maestra Perla Lisset Bueno Torres, quien es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestra en Educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestra en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Cuenta con 18 años de experiencia en la función electoral. Ha fungido como delegada del Registro Estatal de Electores del Otrora Consejo Estatal Electoral de Sinaloa. En el Instituto Electoral de Sinaloa fue coordinadora de Educación Cívica y Participación Ciudadana, jefa del área de presidencia, y en 2015 fue nombrada consejera electoral de este mismo instituto, donde ostentó la titularidad de las comisiones de Educación Cívica y Participación Ciudadana y de Reglamentos y Normatividad. Se desempeñó como integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias, de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, de la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos y del Comité para la Igualdad Laboral y No Discriminación. Impulsó la creación de la Comisión para la Atención de Grupos y Personas en Situación de Desventaja, de la que ostentó la titularidad por un periodo de 3 años y desde la cual se logró implementar por primera vez acciones afirmativas para estas comunidades en el proceso electoral próximo pasado. En la función legislativa fue secretaria técnica de la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa y asesora del diputado presidente de la Comisión de las Comunidades y Asuntos Indígenas. Dentro de sus actividades académicas se encuentra la publicación del libro Juventud Indígena y Felicidad, Reflejos de la Democracia Sinaloense 2019, como coautora. La publicación internacional del ensayo Recuento de votos en las elecciones locales del Estado de Sinaloa, como parte del libro Derecho Electoral Mexicano, Una visión Sinaloa, y la publicación nacional del ensayo Educación por competencias, como parte del libro Propuestas para modificar la normatividad de la educación en Sinaloa, publicado por el Congreso del Estado de Sinaloa. Es catedrática de la materia Taller de Introducción a la Capacitación Electoral dentro del programa de Maestría en Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, docente a nivel secundaria de la Asignatura de Formación Cívica y Ética y ponente en diversos seminarios y encuentros nacionales. Es integrante fundadora de la Asociación Mexicana de Consejeras y Consejeros Electorales para una Democracia Incluyente y la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica. Asimismo, integra la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales, ACE. Actualmente es titular de la Defensoría Pública de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense en el Instituto Estatal Electoral de nuestro estado. Buenos días. Le damos la bienvenida a la maestra. ¿Qué tal? Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Primeramente quiero agradecer al Instituto Electoral por abrir este espacio en donde podemos compartir ideas y reflexiones de autoridades que actualmente han sido electas, pero también de personas especialistas que nos acompañan en el tema. Es precisamente estos foros los que han permitido de alguna manera que cada vez se visibilice más y que cada vez se atienda también, tanto por las autoridades administrativas y jurisdiccionales, el tema de la representación de los grupos y de las comunidades indígenas. Vamos a ver si... Ahí está. Para empezar, me gustaría poner sobre la mesa una premisa. Cuando hablamos de derechos políticos y electorales, nos referimos evidentemente a toda la ciudadanía, a todas las personas que somos ciudadanos mexicanos. Y decía que voy a poner sobre la mesa una premisa. Ninguna persona tendría por qué estar peleando por el ejercicio de sus derechos.
máxime si estos se encuentran legalmente reconocidos en la normatividad, como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo son los tratados internacionales y las propias legislaciones a nivel local en cada una de las entidades federativas. Además, existe la obligación por parte de todas las autoridades que conforman el Estado de garantizar la forma y los mecanismos de hacer efectivos estos derechos, sin la necesidad de que los sujetos, que somos la ciudadanía, tengamos que exigirlo mediante una acción jurisdiccional. Sin embargo, para muchas personas, pues esto no ha sido así. En innumerables ocasiones, el camino para obtener el reconocimiento, el goce y el disfrute de un derecho, pues se vuelve muy complicado y difícil. Desafortunadamente también, en muchas de las ocasiones, pues no logramos, ¿verdad?, aunque tengamos que hacerlo de esta manera, obtener el resultado que queremos. Y este asunto, aunque no es privativo de los grupos y las comunidades indígenas, pues particularmente los grupos y las comunidades indígenas son los que más han sufrido esta circunstancia, sobre todo en el ejercicio de los derechos políticos electorales, que como pueden ver incluyen el derecho a votar y a ser votados para un cargo de elección popular, el acceso al desempeño del cargo una vez que ya han sido electos, el derecho a asociarse libremente para formar parte de los asuntos políticos del país, el derecho a integrar autoridades electorales, ser postuladas en el caso de las mujeres a una candidatura en paridad y sobre todo libre de violencia en razón de género. El derecho de participación de la ciudadanía en los asuntos políticos, el derecho a la no discriminación, el derecho a la libertad de expresión, entre otros, que incluyen los derechos políticos electorales. Al respecto, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo prescribe en sus artículos 2 y 3 que los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y de respetar su integridad para asegurar que dichos pueblos puedan gozar, y enfatizo, en pie de igualdad, los mismos derechos y oportunidades que sus legislaciones otorguen a los demás miembros de su población. Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos nos dice que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y que tienen el derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular fundada en su origen o identidad indígena. Me voy a detener en este punto en donde estamos hablando de dos instrumentos internacionales que nos dicen que todos los países que se suscriban a estos convenios tienen que respetar estas formas en las que se obligan a proteger los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, y luego son muy enfáticos cuando dicen que las comunidades indígenas tienen que ser libres y que tienen que ser iguales. Y me detengo para eso. Me gustaría igual poner en la mesa otra pregunta. ¿Por qué los tratados internacionales tendrían que especificar y tendrían que ser tan enfáticos y decir los pueblos y las comunidades indígenas tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que decirse? ¿Por qué tiene que quedar patentado que las comunidades tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía? ¿Por qué tendría que ser diferente? Pregunto yo. ¿Que acaso no gozamos de igualdad? ¿Que acaso no somos iguales? ¿Que tiene que enfatizarse de esa manera? Pues me gustaría poder tener una respuesta, no la tengo, pero voy a intentar entenderlo y explicarlo de la siguiente manera. Es evidente, lo era y lo es, que tenía que existir la necesidad de contemplarlo particularmente de esta forma, porque evidentemente, aunque todas las personas somos iguales ante la ley y gozamos de los mismos derechos y obligaciones, pues este sector social no estaba siendo respetado en sus derechos de la misma manera que el resto de la colectividad. Tan es así que tuvo que suceder esto. Pero además, las comunidades indígenas tienen una característica que los distingue de alguna manera o que no tenemos nosotros las personas mestizas o los yoris como
como nos dicen a quienes no pertenecemos a algún grupo étnico, en cuanto a la forma de organizarse. En este sentido, es importante reconocer, así como lo hace la propia Constitución en su artículo 2, el derecho que tienen los pueblos y las comunidades indígenas a ejercer su autonomía, entendida esta como la libre determinación para establecer sus propias formas de organización que les permitan vivir y desarrollarse libremente. Pero además, la propia Constitución establece que los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de elegir a las autoridades que los representen ante los ayuntamientos de conformidad con su sistema normativo interno, que esto no es otra cosa más que a lo que llamamos usos y costumbres. Esta característica muy particular de los grupos y comunidades indígenas, pues no la tenemos las personas que no pertenecemos a una etnia. Pues en este orden de ideas pareciera pues que está muy claro, lo dicen los tratados internacionales, lo dice la propia Carta Magna, lo dicen las constituciones de los estados y las leyes reglamentarias de estas constituciones, que pues entonces los derechos políticos y electorales de los que gozan las comunidades tendrían que ser garantizados. Entonces, pues les repito, no tendríamos por qué tener ningún problema o no tendrían por qué las comunidades tener en su momento algún problema para ejercerlo. Sin embargo, nos regresamos a la parte de que a pesar de la obligatoriedad que tienen las instituciones que forman parte del Estado de reconocer y de garantizar estos derechos, pues las comunidades indígenas particularmente, y me atrevo a decir que incluso más que otras personas, tienen o han tenido que invocar la acción jurisdiccional para poder hacer efectivos estos derechos, como luego decimos, a golpe de sentencia. Por ejemplo, voy a mencionar en el caso de Chihuahua. En el caso de Chihuahua existe una sentencia, que es la sentencia JDC 02 del 2020. Esta sentencia es emitida por el Tribunal Electoral Local y en esta sentencia la autoridad jurisdiccional local determina que el Congreso del Estado está incurriendo en una omisión legislativa inconstitucional. ¿Por qué? Porque le dice al Congreso, tú tienes que legislar acerca de la normatividad, una normatividad específica que regule, que desarrolle y que haga efectivos los derechos políticos electorales. No la tienes, es inexistente, por lo tanto, estás incurriendo en una omisión legislativa. Bien, entonces el Congreso tendría que, mediante una ley, garantizar el derecho para que los pueblos y comunidades indígenas puedan acceder a cargos públicos en las elecciones para miembros del ayuntamiento y diputaciones. No tengo conocimiento, me corregirán si es de otra forma, pero hasta la fecha creo que no se ha cumplido todavía esta sentencia, que en el estado de Chihuahua todavía no tenemos una ley que nos garantice la forma en cómo las comunidades indígenas van a participar o van a acceder a estos cargos de elección popular. Y hace ratito escuchaba a la persona del INE que decía que habían hecho foros y que habían, por cuestión de distritación, y que esto iba a impactar de alguna manera en un reglamento para que pudiera determinarse cuál es la forma en que se van a autoescribir las personas de los grupos y las comunidades indígenas, y me parece magnífico porque ese también ha sido un tema que está dentro de toda esta gama de temas que atender para poder garantizar la verdadera y efectiva representación de las personas de las comunidades indígenas. Amén de que, para que esto suceda, tendría que hacerse una consulta. Por el derecho consultivo también, que los propios tratados internacionales, específicamente el Convenio 169, nos dice que todos los asuntos que incidan de alguna manera en la vida de las comunidades tendrían que ser consultados de una manera libre, informada, y lo tendrían que hacer de manera obligatoria. Entonces, pues también nos está haciendo falta una ley de consulta, evidentemente, una ley de consulta indígena, ¿no? Y Chihuahua no es el único estado que se encuentra en este caso. Muchos estados, entidades federativas, yo soy de Sinaloa y conozco muy bien la situación del Congreso del Estado también en Sinaloa, y se encuentran exactamente en la misma situación. También ellos están en una omisión legislativa. También ya la Corte les dijo, hey, tienes que legislar.
pero se atravesó la pandemia, si ustedes quieren, y no se ha podido, el caso es que no se ha podido resolver que los congresos de las entidades federativas de una vez por todas ya legislen y pongan en una ley la manera en que las comunidades indígenas van a participar. La buena noticia es que la comunidad indígena ha encontrado aliados. Además de los órganos jurisdiccionales que se atreven a hacer sentencias como estas, donde vinculan al órgano legislativo para que haga algo al respecto, otro de los aliados muy importantes que ha encontrado la comunidad son en organismos administrativos electorales, como lo es en el caso del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua. Aquí, en su momento, gracias a que este instituto tiene una conformación de consejeras y consejeros que tienen una visión incluyente, que son un consejo progresista y de avanzada, y que tienen además esta perspectiva intercultural que debieran de tener todas las dependencias y todas las autoridades administrativas, jurisdiccionales y todas aquellas que formen parte del Estado. Ellos sí tienen esta visión, la tuvieron para el proceso electoral pasado y dijeron, a ver, no tenemos ahorita una legislación que nos diga cómo, pero no por eso no vamos a hacer lo que nos toca a nosotros para garantizar el acceso a las comunidades indígenas a que realmente ocupen un puesto de elección. ¿Qué hicieron? Implementaron acciones afirmativas. Que las acciones afirmativas no son otra cosa más que establecer aquellas condiciones que resulten necesarias para que un determinado grupo social, en este caso étnico y minoritario, y que históricamente ha sufrido discriminación injusta, pudiera tener acceso a un cargo de representación. Esto con la visión de tratar de alguna manera de reducir la brecha de desigualdad que estas comunidades han venido sufriendo en el Estado. Entonces, repito, a pesar de que no se contaba con la legislación, el Instituto Electoral se avienta esas acciones afirmativas y dice, vamos a tratar de garantizar en la medida de lo posible y hasta donde su competencia como órgano administrativo le permitió, hicieron esas acciones afirmativas, y esto es lo que nos ha permitido que ahora podamos tener personas de las comunidades indígenas ostentando cargos de representación popular. Creo que tenemos aquí en presencia algunas personas que han sido electas o que fueron electas gracias a las acciones afirmativas que implementó el instituto. Sin embargo, dentro de las características de las acciones afirmativas encontramos la temporalidad. Solamente voy a hablar de esa. ¿Por qué? Las acciones afirmativas no son permanentes, son temporales, es decir, desaparecen cuando se ha cumplido el fin para el que fueron creadas. En este caso, si la acción afirmativa fue para que grupos y personas de la comunidad indígena accedieran a puestos de elección popular en el proceso electoral 2020-2021, se agota el proceso electoral, están electas las personas y se agota la vida de la acción afirmativa. Esto no quiere decir que en el próximo proceso electoral el instituto no pueda de alguna manera hacer lo mismo o buscar la manera de ir por más también mediante acciones afirmativas, aunque lo ideal sería que el Congreso del Estado, con esta obligatoriedad que tiene y con esta vinculación que tiene por parte del órgano jurisdiccional, sentara de manera definitiva y de una vez por todas la forma en que se puede acceder a los cargos de representación de los grupos y las comunidades indígenas. Esto en cuanto al tema de acciones afirmativas implementadas por el Instituto y de la responsabilidad que todavía tiene el Congreso de garantizar estos derechos. Por último, me gustaría comentarles pues, que la necesidad de protección de los derechos políticos y electorales de los pueblos y comunidades indígenas es innegable, y es algo que se necesita y es algo que se tiene que garantizar. En esta ocasión estamos hablando de personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, pero no solamente los pueblos y comunidades indígenas
tuvieran o tienen la necesidad de protección de estos derechos políticos y electorales. Y aquí es donde les voy a platicar que para toda la ciudadanía, el Instituto Electoral de Chihuahua, así como en su momento tuvo la valentía y fue progresista de implementar acciones afirmativas, de la misma manera se ha atrevido, y lo digo enfáticamente, se ha atrevido a crear una defensoría pública que se encargue de defender, que se encargue de orientar, que se encargue en su momento a lo mejor de canalizar a las personas que se sientan vulneradas en sus derechos políticos y electorales. Y esto, les repito, no es privativo para las comunidades indígenas, que por supuesto están parte dentro de los grupos de atención prioritaria que atiende la Defensoría, pero también toda la ciudadanía, sobre todo y especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad. Estoy hablando de jóvenes, de personas con discapacidad, de mujeres, estoy hablando de personas de la diversidad sexual y por supuesto de grupos y comunidades indígenas. Esta Defensoría es la primera en su tipo, porque si bien es cierto, existen defensorías en otros estados y a nivel federal también, lo son adscritas a órganos jurisdiccionales. Entonces, por eso les digo que este consejo es un consejo de avanzada y es un consejo progresista y es un consejo con perspectiva incluyente, con perspectiva de género, comprometido con la igualdad. Entonces, también les voy a presumir que a partir de este proyecto y que a partir de este acuerdo que este instituto saca, se han acercado de otros institutos electorales y del propio Instituto Nacional Electoral. Acabamos de contar con la visita de una de las consejeras aquí en Chihuahua, y se acerca y dice, oye, es que yo lo he estado buscando para el Instituto Nacional y de alguna forma no lo hemos conseguido, y resulta que Chihuahua ya tiene una defensoría de los derechos políticos electorales. Esto es algo de lo que tenemos que sentir orgullo, y que tenemos además que sentirnos como ciudadanía apoyados por el Instituto Electoral. Y ahora sí, por último, déjenme hacerles el comercial. Mi nombre es Perla Bueno, yo soy la titular de la Defensoría. Recién acabamos de arrancar con este proyecto para la ciudadanía. Quiero decirles, y me pareció el marco perfecto, tratándose pues también de los derechos políticos electorales de las personas, de las comunidades indígenas, quiero decirles que estamos ya, pero de ya, trabajando a sus órdenes, y que nos pueden visitar en las oficinas, o que nos pueden llamar por teléfono, o que nos pueden hacer una solicitud de atención por correo electrónico, y que estaremos encantados de recibirlos. Es más, los estamos esperando, porque esta Defensoría es y ha sido creada para esto, y estamos esperando atenderlos con muchísimo gusto. Pues bueno, aproveché para hacer mi comercial y aproveché para hacerle promoción a la Defensoría, pero sí, es muy importante saber, que las comunidades sepan que existe esta instancia que el instituto ha puesto precisamente al servicio de la ciudadanía y de las comunidades. En este caso estamos hablando de tema, y era importante que lo supieran, porque si ustedes se sienten vulnerados de alguna manera en sus derechos políticos y electorales, ahí estamos para atender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Perla. Qué relevante la observación que haces respecto a que, si bien existe un listado de derechos políticos y electorales para todas las personas, lo cierto es que ha habido sesgos en cuanto a su goce por parte de ciertos grupos, incluido por supuesto las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y en esa medida, como las autoridades legislativas, jurisdiccionales, administrativas, pues han tenido que actuar, claro, a base del recurso ciudadano, para que se busque generar condiciones de igualdad. Al menos en ese trayecto nos encontramos, ¿no? Y replicando, aprovechando el comercial, pues escuchen a Perla. Estamos, la verdad, muy orgullosas y orgullosos en el instituto de tener esta defensoría. Es para nosotros importante brindar este servicio para los grupos de atención prioritaria aquí en el estado de Chihuahua, entonces estamos para servirles. Y para continuar, me voy a permitir leer la reseña curricular de nuestra siguiente ponente, Carmela Ramírez Santiago, de parte de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades.
comunidades indígenas. Carmela Ramírez es indígena mixteca y hablante de la lengua mixteca, región Valles Centrales, variante mixteco bajo, y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, contando con diversos diplomados en Derecho Electoral. Se desempeñó como dictaminadora y secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Fue primer mujer síndica municipal propietaria en el municipio de San Miguel Peras, Saachila, Oaxaca, de 2011 a 2013, que se rige por sistemas normativos internos. Fue asesora jurídica de los municipios de San Miguel, Achiutla, Tlaxiaco y San Andrés, Ixtlahuaca, Centro, ambos del estado de Oaxaca, y se ha desempeñado también como intérprete y traductora de la lengua mixteca ante tribunales locales, federales y de los Estados Unidos. Actualmente, como les decía, es defensora pública electoral en la Defensoría Pública Electoral para los Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, Carmen. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias por esta invitación a participar en este encuentro. La verdad estoy muy contenta, muy agradecida, y quisiera también compartirles un cordial y afectuoso saludo por parte de la doctora Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y a nombre del personal también, muchas gracias. Y bueno, continuando con esta mesa, y ya que nuestra defensora a nivel local, a nivel estatal de aquí de Chihuahua, ya dio el marco normativo que rige los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, tanto a nivel constitucional y a nivel convencional. Yo me voy a limitar nada más a compartirles ciertos casos prácticos que ha llevado la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas a nivel federal. En principio, deben saber que la Defensoría Pública Electoral brinda dos servicios básicamente, que es el servicio de asesoría electoral y defensa electoral. La asesoría electoral es una guía, una orientación que nosotros damos a todos los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? En el ámbito local. Es decir, si en un momento de que su comunidad no hubiera quizás pues un mecanismo de participación en los órganos de toma de decisión, ¿sí? O que la comunidad muchas veces restringe el derecho de votar y ser votados, ¿sí? Es cuando los integrantes o pueblos comunidades indígenas acuden a la Defensoría y nosotros los orientamos. E incluso llegamos a proporcionarles el escrito o el medio de impugnación que corresponda para que ellos acudan al órgano jurisdiccional local, en este caso el tribunal local, ¿sí? En eso se concreta básicamente el servicio de asesoría electoral. ¿Qué significa el servicio de defensa electoral? Significa que nosotros como defensoras, como defensores, asumimos la representación de la persona para acudir ante las salas regionales. Deben saber que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene 5 salas regionales, ¿sí? Y sus competencias se circunscriben a nivel territorial. En el caso del estado de Chihuahua, le corresponde a la sala regional Guadalajara, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que en un momento dado se llegara a impugnar una determinación o una sentencia del tribunal local, nosotros coadyuvamos o apoyamos a la persona para acudir a la segunda instancia, que es la sala regional. Ahí nosotros asumimos la representación, ya sea a nivel colectivo como comunidad o a nivel individual, ¿sí? A efecto de cuestionar la legalidad o la inconstitucionalidad, ¿verdad?, de esta sentencia, de esta resolución de autoridad, para que se revise, para que la sala regional pues pueda revisar si ese acto de autoridad fue o no apegado a derecho, ¿sí? Bueno, una vez mencionando los servicios que brinda la Defensoría, también vamos a hablar que hemos prestado, por ejemplo, servicios para tutelar, para garantizar y respetar los derechos de votar y ser votados. Ejemplo, llevamos un caso, por ejemplo, muy reciente, y fue muy sonado, por cierto, y sí, no es tan orgulloso de decirlo, pero vale la pena también mencionarlo para que no se repita. Un caso de una comunidad indígena del estado de Guerrero, ¿sí?, donde la comunidad tenía establecido como usos y costumbres, ojo, que las mujeres no pueden participar, ¿sí? ¿Por qué? Porque su cultura menciona pues que únicamente son los varones los que toman las decisiones, los que ocupan cargos y los que únicamente pueden votar en las elecciones,
¿sí? Ha sido así durante muchos años y que incluso nosotros no conocíamos ese caso, ¿verdad? Pero cómo agradecemos y cómo aplaudimos la valentía de las mujeres indígenas que cuestionaron esa elección. Y es una elección de una comunidad pequeña, es a nivel local, aquí en este caso era la comisaría municipal, ¿sí? Que es como una categoría administrativa, submunicipal se puede llamarlo de esta manera, donde acuden con nosotros y nos dicen, ¿sabe qué? Se llevó a cabo la elección del comisario municipal, sin embargo, a las mujeres, a ninguna se nos permitió votar en esa elección, mucho menos a ser postulada, ¿verdad?, como candidata a ocupar un cargo como comisario municipal propietario o integrantes, ¿sí? Aquí también debo decir que también las redes han sido también, las redes sociales han sido también aliadas, las redes también de mujeres que han sido organizadas, que nos hicieron de conocimiento este caso, ¿sí? Es así que nosotros contactamos a las personas para investigar qué fue lo que pasó, ¿sí? Y en este caso, algo también que siempre me ha gustado mencionar, porque es muy oportuno, justamente porque ya va a empezar también el proceso electoral, que cuando se lleva a cabo una elección, únicamente se tiene 4 días para impugnar. Si en ese plazo no se impugna, ese acto de autoridad adquiere firmeza y no hay fuerza de verdad que lo modifique, ¿sí? Entonces, imagínense, en este caso nos llega al 3er día, es decir, que nada más tenemos un día para investigar, para contextualizarnos de lo que está sucediendo en la comunidad y para llegarnos incluso de pruebas, ¿verdad? Pero bueno, aquí debemos también mencionar que la Defensoría es un órgano muy comprometido, su servidora también muy comprometida, y aunque nos desvelemos y aunque nos amanezcamos, pero se tiene que hacer el juicio, ¿sí? Aquí alegamos pues que hubo una vulneración grave a derechos humanos de las mujeres en participar en la toma de decisiones en su comunidad, ¿sí? También hay principios que rigen los procesos selectivos. Uno de ellos es la universalidad del sufragio, es decir, que en un proceso de elección de autoridad todas y todos deben participar. Si hay un grupo que se le restringe, no puede ser válido ese proceso electivo, ¿sí? Eso y entre otros agravios hicimos valer nosotros en la demanda y afortunadamente el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero nos dio la razón, ¿sí? Y fue una sentencia, yo diría, emblemática, ¿sí? Porque era la primera vez que se rompe ese sistema normativo, ¿sí? Que viola derechos de las mujeres, ¿no? ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que si bien es cierto que como comunidades, pueblos indígenas, tenemos el derecho de autonomía y libre determinación para elegir a nuestras autoridades, conforme a nuestros procedimientos, conforme a nuestras normas, conforme a nuestras instituciones, lo cierto es que hay una limitante. Y la limitante es que si no se garantiza el derecho de las mujeres en participar en ese proceso electivo, no puede ser de manera, digamos, total el respeto a este derecho, ¿sí? Es ahí la limitante al derecho de autonomía y libre determinación, ¿sí? Entonces es un caso emblemático, también algo que también es bueno decir, que la mayoría de las personas que integran esta comunidad son monolingües, es decir, únicamente hablan su lengua materna, no hablan el español, ¿sí? Ahí también es importante mencionar que los tribunales también hay veces que tienen esa voluntad de ir un poquito más allá, ¿sí? De detectar esta situación y de ordenar que esta sentencia se traduzca en la lengua que predomina en la comunidad. ¿Y por qué digo predomina? Porque muchas veces decimos, somos comunidad náhuatl, y pareciera y asumimos que es náhuatl y que es un náhuatl genérico, ¿verdad? Pero no, hay variantes, ¿no? Y también es obligación de los institutos, de los tribunales, de investigar qué variantes se habla en esa comunidad, ¿no? ¿Para qué? Para el efecto de que esta resolución, los efectos y los impactos que se pretende llegar, realmente a la persona le llegue qué quiso decir la autoridad, qué resolvió la autoridad y qué derechos se está respetando, ¿sí? Ese es un derecho de elegir a las autoridades conforme a sus usos y costumbres y vinculado al derecho, pues, de autonomía y libre determinación. Ahora, un derecho a nivel individual, que estamos hablando de votar y ser votado, en su vertiente de ejercicio de ejercer el cargo. En este sentido, es muy recurrente en la Defensoría Pública Electoral que llegan regidoras, regidores, ¿sí?, donde ellos fueron electos, ya sea a través de un proceso electivo de su comunidad o en un proceso de partidos políticos. Sin embargo, al integrar en el ayuntamiento, muchas veces son discriminados, ¿sí? Discriminados en el sentido de que no se les convoca a las sesiones de cabildo, no se les otorga las dietas correspondientes, no se les otorga el material, ¿sí?, ya sea de papelería o incluso recursos humanos, ¿verdad?, que tiene el ayuntamiento para que la persona ejerza sus funciones, no se les otorga sus derechos, ¿sí? Entonces, a través de la Defensoría, prácticamente nuestra tarea esencial es trabajar
en la formulación de medios de impugnación y demandas, ¿sí? Demandas para, pues ahora sí que solicitar al tribunal que obligue, pues a través de una resolución a la autoridad responsable, que en este caso es la mayoría de los ayuntamientos, que le dote de este material a las personas que son electas para que puedan ejercer plenamente su cargo, ¿sí? Hemos tenido muchos casos de éxito y también debo decir que una interseccionalidad también que recae en las personas indígenas es que muchas veces son personas pues adultas mayores, ¿no? Que a veces pareciera que nuestra sociedad los tiene catalogados como personas incapaces, ¿no? Que el hecho de que sean personas adultas mayores pareciera que ya no tienen la capacidad de ejercer un cargo, ¿sí? También eso es discriminación y que claro que es importante también mencionarlo en la demanda. ¿Para qué? Para que con mucho más razón se tenga una consideración especial a la persona, ¿sí? Bueno, otro tema también que nos ha tocado muy recurrente y también muy hemos visto casos muy extremos de violencia política contra las mujeres por razón de género. Hemos tenido casos de verdad muy lamentables donde la regidora ha sido violentada, ha sido objeto pues de mucha discriminación y que incluso ha provocado que esta persona se haya desplazado porque la violencia ha sido muy extrema en el sentido de que el presidente municipal, ¿sí? Por el hecho de que ella cuestione cómo se lleva a cabo la administración municipal, ¿sí? Ordenó que la torturaran, ordenó que la secuestraran, ¿sí? Entonces ella con ese temor pues de resguardar su vida, su integridad física, se vio la necesidad de huir de su comunidad, de huir del Estado incluso, ¿no? Entonces ese es un caso para mí muy especial porque debo decir que se activaron todas, ahora sí que todas las acciones a fin de garantizar su seguridad de esta mujer. El caso es que ella migró a otro estado donde nosotros tuvimos noticia donde se encontraba y solicitamos al tribunal incluso sigilo, es decir, tribunal, la persona está desplazada, está viviendo una situación de violencia y solicitamos que los datos que te estamos diciendo, que dónde se encuentra la persona, que necesita medidas de protección urgente, que por favor se guarde en sobre cerrado. ¿Por qué en sobre cerrado? Porque muchas veces decimos que los juicios impera también un principio de máxima publicidad. ¿Qué implica? Que las partes, tanto la persona actora como la demandada, tienen derecho de acceder al expediente, ¿no? ¿Y qué significa acceder? Pues que yo me entere, ¿verdad? De todo lo que la persona está diciendo, todo lo que se me acusa, e incluso todas las pruebas, ¿sí? Para que ella pueda, pues ahora sí que acreditar esa violencia que vive. Sin embargo, nosotros pedimos al tribunal, pues, ese sigilo, esta reserva de datos confidenciales, porque ponen a la persona en una situación de mucho más vulnerabilidad, ¿sí? Y también solicitamos al instituto, al tribunal y las autoridades de ese estado donde ella se encontraba resguardada, que le dieran protección, que les dieran también pues medios para que ella pueda subsistir, ¿no? Es decir, hay un DIF, por favor, proporciónale a lo mejor alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque ella se fue sin nada, ¿sí? A la autoridad del Estado, ¿sabes qué? A través de esas instituciones, otórgales protección, ¿sí? Entonces, es una situación que puedo decir que históricamente se logró una sentencia donde se obligó que se hiciera un comité interinstitucional para que hiciera un estudio o análisis de riesgo para que esta persona pueda pues retornar a su comunidad de origen. Hasta ahorita desafortunadamente no se ha logrado pues se atravesó la cuestión de pandemia y algo muy curioso, el presidente municipal que fue el que la violentó, derivado del COVID, pues murió la persona, ¿verdad? Y muchas veces podrían decir, es que entonces si muere la persona, ya no hay violencia. Si muere la persona, no pudiera a lo mejor aplicar las medidas de reparación integral. Mentira, sí se puede. Post-mortem sí se puede. ¿Por qué? Porque la persona que es el presidente municipal tiene una representación moral, ¿no? Es decir, el ayuntamiento es un ente moral y por lo tanto la persona que está en turno representando a ese ente moral pues tiene las obligaciones de restitución, ¿no? Restitución, medidas de reparación. El caso es que la persona que estaba o que subió pues en lugar de esta persona que falleció pidió disculpas públicas, se dio todo lo que es cuestión económico de reparación de daño. Y otras situaciones que ahorita estamos todavía pues abierto en el expediente que estamos gestionando, ¿sí? Entonces es un caso muy lamentable y que se ordenó que esta persona pues se inscribiera también en el padrón de víctimas de violencia política para que pueda también recibir una indemnización, ¿no? Por ese daño que sufrió, pero bueno, sabemos que a lo mejor es mínimo, ¿verdad? Lo que se está haciendo porque el daño que la persona llevó de que
hubo situaciones muy complicadas, pues ya no se puede regresar a su estado normal, ¿sí? Bueno, ese es otro caso también que es importante que sepan porque son casos de éxito y que pudiera también replicarse aquí. Muchas veces se habla que de las comunidades indígenas se rigen por partidos políticos, ¿sí? Sin embargo, esta mera situación les genera mucha problemática y que motiva pues de que ellos tomen la decisión en el uso de este derecho de autonomía y libre determinación a transitar de partidos políticos a sistemas normativos internos, a rescatar sus propias instituciones, porque el argumento es, partidos políticos no nos representan, ¿sí? Y comunidad indígena queremos rescatar la asamblea, queremos rescatar a lo mejor el sistema de cargos, ¿no? Es válido y es un derecho también que tienen y que lo pueden hacer. Ojo, hay otro asunto también donde las sociedades o las comunidades indígenas también son dinámicas, que evolucionan acorde a una realidad social. Tuvimos también un caso de un municipio de Oaxaca que se rige por sistemas normativos internos. Sin embargo, la población creció tanto que ellos decían, al momento de llevar a cabo una asamblea, era imposible contar los votos que se emiten a mano alzada, ¿sí? Entonces queremos que se hagan mejor asambleas simultáneas, ¿no? En cada comunidad, y que para ello pues se estableciera un consejo municipal electoral, ¿verdad? Para el registro de los candidatos, ¿sí? Entonces, también es válido, pero también tiene que mediar la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, ¿sí? Entonces son temas pues que hemos visto entre muchos otros, pero quisiera escucharlos aquí también, no sé si existe alguna duda, alguna inquietud también que pudiéramos nosotros coadyuvarles de tal manera que podamos garantizar los derechos políticos electorales que tenemos todos como comunidades y pueblos indígenas. Entonces hasta aquí dejaré mi participación, si hay una segunda ronda, con todo gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmela. Muchísimas gracias por tu intervención. Creo que es muy importante que puedas ejemplificar, no solo partiendo de la base teórica de cuál es la tarea de la Defensoría, sino ejemplificarlo a través de casos prácticos, ¿no? Que nos permitan advertir qué tipo de situaciones son las que constituyen vulneración de derechos políticos y cuáles han sido los criterios de los tribunales para que nuestras autoridades indígenas puedan tener en consideración. Muchísimas gracias. Y finalmente me permito presentar a nuestro tercer ponente, el doctor Enrique Inti García Sánchez. El doctor Inti García Sánchez es secretario de apoyo en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor en Derecho por la Universidad de Baja California, doctorante en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestro en Administración Pública por la Universidad Latinoamericana, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y egresado de la licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con 174 cursos de capacitación y o formación en materia de Derecho, Sociología, Antropología y Filosofía. Anteriormente se ha desempeñado como asesor en la Dirección General y Jefatura de Unidad Académica, asistente de capacitación, auxiliar de mandos medios y asistente de investigación en la Jefatura de Unidad de Investigación, todos de la hoy Escuela Judicial Electoral. Ha impartido 47 conferencias en Derecho Electoral, es tutor de la maestría en Derecho Electoral en sus 2 generaciones, fue profesor adjunto en la UNAM y la ULSA y estuvo adscrito en la Sala Regional Jalapa en el Proceso Electoral Federal de 2012. Sus publicaciones más recientes en coautoría son libros, en cuanto a libros, Sociología General y Jurídica, segunda edición, Tequio, Expresión de Solidaridad, Requisitos para ejercer los derechos políticos y electorales en las comunidades indígenas y el derecho a la participación política de las mujeres indígenas, acceso, ejercicio y protección. En cuanto a artículos, Justicia Electoral Abierta en el Manual de Justicia Electoral, Pasado, Presente y Futuro de la Equidad Política para Mujeres de los Pueblos y Comunidades Indígenas en México, Cherán, Retos y Áreas de Oportunidad para la Democracia y Normatividad Interna, alcances de la sentencia contenida en el expediente sub-JDC 9167 de 2015 y la personalización de la política y la propaganda gubernamental, la sanción al presidente de la República por propaganda electoral en México y Brasil.
Asimismo, ha sido dictaminador de la Revista Judicial Electoral y revistas de instituciones como la SOME y la UAR. Pues sin más, bienvenido, doctor, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, maestro Luis. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por su tiempo, agradezco a la consejera presidenta del instituto la invitación que nos hizo a participar el día de hoy aquí en Chihuahua. Y la verdad es que este es uno de los temas más importantes en relativo a los derechos político-electorales, el que verdaderamente las sentencias, todos los trabajos administrativos, electorales, de defensoría, pues lleguen al conocimiento de las personas, ¿no? de los grupos que realmente ejercen estos derechos, ¿no? Podemos estar emitiendo muchas sentencias, podemos estar haciendo muchas actividades administrativas, pero si no las conocen los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, pues se quedan ahí en el lineamiento, en la sentencia archivada en una institución, ¿no? Entonces creo que justamente estos encuentros pues motivan a que conozcan y a que implementen los criterios desde las comunidades. Y bueno, para empezar, pues quiero, antes de hablar propiamente de los derechos político-electorales, de un tema que es justamente el de la visibilización de los pueblos o de los grupos originarios que tenemos en nuestro territorio mexicano. Fíjense, antes de la conquista española ya teníamos pueblos indígenas, ya teníamos instituciones, teníamos sistemas normativos internos que estaban vigentes en todo el territorio mexicano. Sin embargo, es hasta 1992, ¿no? Cuando ponemos un pequeño renglón en el artículo 4 constitucional, donde decía México es una nación pluricultural. Tuvo que iniciar el siglo XXI para asentar en el artículo 2 constitucional que existen los pueblos indígenas y que existen las comunidades indígenas. Es decir, estamos hablando que el reconocimiento pluricultural tiene cerca de 30 años, ¿no? Y casi 20 años que ya tenemos a nivel constitucional propiamente a los pueblos indígenas. Y fíjense, en esta reforma de 2001 incluimos un concepto que es el de comunidad equiparable, ¿no? Es decir, hay algo más allá de los pueblos indígenas. Y permaneció por mucho tiempo este concepto de comunidad equiparable, pues ahí estancado en la Constitución, ¿no? Esperando a que surgieran estas comunidades equiparables. Y justamente Chihuahua en este año, ¿no? Digámoslo así, fue el motor de una reactivación de este concepto de comunidad equiparable a través de la sentencia Sub-Rec 157/2022. Y la quiero mencionar en este foro porque fue una sentencia que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral, que vino a sacudir, ¿no? a todas las autoridades del Estado, pero también a las autoridades jurisdiccionales a nivel federal. El tema es referente a la comunidad de Levarón, ¿no? A una comunidad del Estado, ¿no? Que busca activar sus sistemas normativos, ¿no? Para la organización y para el desarrollo de su vida cotidiana. Y fíjense, esta sentencia, el Sub-Rec 157, vino a prender focos interesantes en la Constitución, ¿no? Porque propiamente estamos hablando que fuera de las comunidades indígenas y de los pueblos afromexicanos, ¿no? Hay otros pueblos originarios, pueblos étnicos que no están visibilizados, ¿no? O que no los tenemos como tal regulados a nivel constitucional, a veces ni en el ámbito federal ni en el ámbito estatal, ¿no? Y este hecho de que no esté todo explícito en la Constitución nos lleva a preguntarnos en ciertas situaciones de si es constitucional otorgarles derechos a personas que no están explícitas
en la Constitución, ¿no? Entonces, Chihuahua, después de Cherán, en Michoacán, vuelve a ser un ejemplo de que a pesar de que no esté explícito en la Constitución un derecho o una población étnica, no podemos como Estado mexicano dejarlos sin protección, ¿no? Entonces, después de esta sentencia, en Chihuahua, pues vino toda una serie de trabajos de parte de las autoridades estatales, ¿no? Para atender a esta comunidad. Entonces ya veremos cómo termina este caso. Pero lo importante aquí es que Chihuahua sentó un precedente tanto para el Estado como para la nación, ¿no? De que no podemos ser omisos, ¿no? ante una omisión legislativa, ¿no? Algo que ya han mencionado mis compañeras, ¿no? El legislador muchas veces pues tarda en actualizar la Constitución, tarda en emitir las leyes reglamentarias, ¿no? de estos derechos, y esto hace que pues no sepamos con claridad cómo se deben de implementar los derechos, a qué derechos tenemos, ¿no? Y tengamos que irlo resolviendo justamente en los institutos electorales, en los tribunales electorales locales, o en las salas regionales o en la sala superior, ¿no? Fíjense, esto le da una naturaleza particular a la justicia electoral cuando se trata de pueblos y comunidades indígenas. El que tengamos esta materia como una cuestión reactiva, ¿no? Estamos reaccionando a una actuación primigenia de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, estamos actuando una vez que ya está el problema. Ahora, esta reacción que tienen las autoridades electorales, pues es un fenómeno que se mantiene constante, año tras año, ¿no? Vemos cómo los tribunales, las salas regionales, la sala superior, están resolviendo miles de asuntos en materia de pueblos y comunidades indígenas en todo el territorio mexicano, ¿no? Y fíjense, pero esto también quiero darle un efecto positivo al que sea de esta forma. ¿Por qué? Porque esto nos ha llevado a que los pueblos y las comunidades indígenas se apropien de justamente estas instituciones que crea el Estado mexicano para defender sus derechos, ¿no? Es decir, los pueblos indígenas se están acercando a las defensorías, los pueblos indígenas acuden a los institutos electorales, ¿no? A plantear la posibilidad de que puedan cambiar sus sistemas normativos, ¿no? y de sus sistemas electorales, de participar a través de partidos políticos y cambiar a sistemas normativos internos. Se están apropiando también, ¿no? Por ejemplo, de las funciones legislativas, ¿no? Es decir, ya no están esperando a que el legislador desde los partidos políticos mande iniciativas para cambiar las normas electorales, ¿no? Están teniendo la iniciativa de proponer modificaciones a la normatividad para poderle dar una mayor fuerza a sus sistemas normativos internos. Ejemplo de ello, el Subreg 14/2021. Se trataba de la elección de diputados locales, ¿no? Ya había iniciado el proceso electoral, ¿no? Y una comunidad indígena dijo, ¿saben qué? Queremos elegir a nuestros diputados locales a través de nuestros sistemas normativos internos, ¿no? A través de nuestros usos y costumbres, a través de nuestra asamblea comunitaria, ¿no? Queremos elegir a los diputados locales. Esta solicitud vino a romper, ¿no? todo el diseño, toda la ingeniería que tenemos a nivel de las entidades y a nivel federal, porque, pues como saben, estos cargos, ¿no? del Poder Legislativo generalmente se reservan para los sistemas de partidos políticos. Y el Estado mexicano había abierto una puerta, ¿no? A través de las acciones afirmativas, donde decíamos, bueno, si esta es la vía, los partidos políticos son la vía para llegar a los poderes legislativos, pero vamos a hacer espacios, ¿no? que
que van a ser asignados a representantes de pueblos y comunidades indígenas. Y las comunidades dijeron, pues no solo queremos estos espacios, ¿no? Queremos abrir una nueva vía, ¿no? Que distinta a la de los partidos políticos y que sean nuestros propios sistemas normativos internos. Entonces, esto, digamos así, a través de esta sentencia del Tribunal Electoral, dijimos, o se dijo, ¿no? Que sí tienen derecho las comunidades y los pueblos a elegir a diputados locales a través de sus sistemas normativos internos, pero que tiene que ser una medida que se resuelva desde los congresos, ¿no? Entonces el Congreso pues tiene que empezar a trabajar esta reforma, este diseño en la normatividad para poder hacer efectivo este derecho. Ahora, también otro efecto positivo que hemos tenido en materia de pueblos indígenas es que los grupos políticos, las asociaciones políticas de pueblos indígenas han sabido, ¿no?, utilizar las oportunidades que da el Estado mexicano para participar en la vida democrática, pero los ha inyectado de elementos propios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos partidos políticos y las comunidades, los grupos indígenas han dicho, bueno, si vamos a participar por partidos políticos, que sea a través de partidos políticos indígenas, ¿no? Entonces han tratado de transformar asociaciones indígenas en partidos políticos. Y un ejemplo es el sub-JDC 44/2021, ¿no?, donde justamente se trataba de crear un partido político nacional, ¿no?, en la elección intermedia, y que estaba surgiendo en un proceso donde estaba la pandemia, ¿no? La pandemia vino a poner muchos cuestionamientos en materia electoral. Entonces, para la conformación de partidos políticos, pues tienen que celebrar asambleas, ¿no?, para demostrar que tienen apoyo ciudadano, ¿no?, que respalden y que en su momento pues pueda ser la base para lograr obtener una votación representativa a nivel nacional, ¿no? Entonces, estaba la pandemia, no se podían realizar estas asambleas y pues la autoridad electoral administrativa, partiendo de reglas que aplicaban a otras asociaciones, dijeron, pues realiza tus asambleas a través de medios electrónicos, a través de aplicaciones de Google, de Zoom, ¿no? Y comprueba que hiciste tus asambleas a través de estas vías. Entonces, fíjense, la asociación indígena pues dijo, oye, ¿cómo voy a realizar o cómo voy a someter a mis integrantes de pueblos indígenas a utilizar estas herramientas cuando no son parte de nuestros sistemas normativos internos, ¿no? Finalmente, el Instituto Nacional Electoral dijo, bueno, efectivamente no son parte de los sistemas normativos el uso de aplicaciones electrónicas, ¿no? Y por lo tanto dijo, le dijo el tribunal al instituto, no te pronuncies, ¿no?, en términos de fondo, ¿no?, respecto de cancelar la creación del partido político, sino que tienes que esperar hasta que la pandemia permita llevar a cabo las asambleas de forma física y los pueblos indígenas puedan realizar esta participación política desde sus propios sistemas normativos internos, ¿no? Ese fue un ejemplo en 2021. En 2018, por ejemplo, también vimos cómo la candidata Marichuy no participó desde los partidos políticos, pero ocupó otra figura que fue la de candidaturas independientes. Ese fue también otro claro ejemplo donde muchas veces la creación de normas, la creación del sistema electoral, pues parte de cuestiones ajenas a los pueblos indígenas, ¿no? Parte del sistema de partidos políticos y lo tratamos de aplicar de forma general.
Fíjense, para el tema de candidaturas independientes se utilizó un sistema de aplicación móvil, ¿no? Para tratar de cargar de forma más directa, más rápida, los documentos que respaldan el apoyo de una candidatura que se vaya a registrar. En ese año, la candidata Marichuy lo que planteó es que los pueblos indígenas generalmente están en zonas marginales, ¿no? En zonas donde no hay acceso a internet o que hay muy poco uso de los teléfonos celulares para poder realizar esta recabación de apoyo, ¿no? Entonces regresa al Instituto Nacional Electoral y plantea esta situación y se toma la decisión de que la candidata pueda recabar el apoyo de forma tradicional, ¿no? Es decir, a través de papel, de anotar los datos de las credenciales, ¿no? Y pueda cumplir con este requisito. Finalmente, pues ya sabemos los efectos que tuvo, ¿no? La candidata Marichuy al final no logró el número de registros, pero sí mostró, ¿no? Mostró algunos problemas que se enfrentan los pueblos indígenas cuando las reglas se construyen sin tomar en cuenta los posibles escenarios en los que se vaya a aplicar, ¿no? Entonces, pues creo que a estos casos, ¿no? Nos llevan a fijar algunos criterios respecto de derechos político-electorales. Primero, que el derecho de votar en México es a través de sistemas de partidos políticos, pero también a través de sistemas normativos internos, ¿no? Y que estos son, digámoslo así, ya no solo pensados para el ámbito municipal, sino que estamos empezando a verlos como vías de otros ámbitos, de otros espacios para elegir cargos del poder legislativo o incluso del poder ejecutivo, ¿no? En términos del derecho de afiliación, ¿no? Pues vemos cómo los pueblos y las comunidades indígenas buscan crear sus propios partidos políticos o participar desde los sistemas de partidos políticos o candidaturas independientes, pero con sus aportaciones, ¿no? Y bueno, esto me lleva a decir que el enfocarnos en estudiar, en promover los derechos político-electorales de pueblos indígenas, digámoslo así, no es un tema local, no es un tema que solo implique o que afecte a las personas que viven en estas comunidades, sino que son temas que se están volviendo transversales al derecho electoral mexicano, ¿no? No podemos hablar de partidos políticos sin pensar en los pueblos indígenas, ¿no? Porque va a haber candidaturas de mayoría relativa que tienen que surgir de las comunidades indígenas, va a haber listas de representación proporcional que tendrán acciones afirmativas para integrar a los representantes de pueblos indígenas, ¿no? Lo cual pues va al final del día a incrementar el número de representantes que llegan a los congresos, ¿no? Y poderle dar un mayor espacio en las agendas deliberativas a los pueblos indígenas, ¿no? No podemos hablar de la integración de autoridades electorales, por ejemplo, sin pensar en los perfiles de consejeros, de magistrados que conozcan estos derechos, ¿no? Porque se van a enfrentar en toda la República Mexicana a asuntos en materia indígena, ¿no? Podría haber la idea de que solo en el sur están concentrados los pueblos indígenas, ¿no? Y que Chiapas, Oaxaca y Guerrero son como las entidades donde deberíamos de concentrarnos en esa materia, y la verdad es que no, ¿no? En todas las entidades federativas, afortunadamente diría yo, estamos teniendo la presencia de impugnaciones de asuntos que versan sobre derechos político-electorales de pueblos indígenas. Y fíjense, propiamente hablando de la justicia electoral,
estamos viendo también cambios que están surgiendo desde los pueblos indígenas. Hace un rato la maestra ponía algunos temas que tenían que ver con medios de indignación que sirven para defender a los derechos político-electorales. Y fíjense que ya en nuestro país tenemos 2 entidades federativas, Oaxaca y Chiapas, ¿no?, donde se están empezando a implementar otras formas de resolver conflictos electorales en pueblos indígenas, que son distintos a los que conocen los tribunales electorales, ¿no? Estos son los mecanismos alternativos de solución de conflictos, principalmente el sistema de mediación, ¿no?, donde se busca que propiamente los integrantes de pueblos indígenas sean los que dialoguen, los que encuentren la solución a sus conflictos que surgen en sus comunidades, ¿no? Y esta importancia de la mediación y que sean propiamente los pueblos indígenas los que resuelvan los problemas, está dando paso también a una justicia que cada vez se permea más de la perspectiva multicultural. Es decir, reconocer que en materia electoral hay conflictos donde puede estar presente una persona indígena, ¿no?, o pueden estar presentes diferentes pueblos, diferentes comunidades, diferentes sistemas que tienen un conflicto de intereses, ¿no? Si reconocemos esto, vamos a saber que los juzgadores tienen que conocer de estos sistemas normativos. Y el conocer un sistema normativo no escrito, ¿no?, muchas veces nos lleva a un problema de cómo lo conocemos, ¿no? Y entonces, afortunadamente, el trabajo de las defensorías locales y de la Defensoría Federal, ¿no?, pues nos da estos precedentes que hemos escuchado, ¿no?, donde se van documentando los sistemas normativos internos, donde se van fijando criterios que pueden ocupar otras comunidades, ¿no? Entonces, creo que gracias a todo este trabajo multiinstitucional, ¿no?, en el que participan los institutos de pueblos indígenas, las comisiones de derechos humanos, las autoridades electorales administrativas, las autoridades electorales jurisdiccionales, pues creo que ya se puede decir que el compromiso de respetar los derechos de pueblos indígenas en México está garantizado, ¿no? Pero también vemos que no está todo escrito, no está todo dicho, porque hay muchas cosas que todavía tal vez no han llegado a la sede jurisdiccional o a la sede administrativa y que todavía tenemos que estar listos para poder atender estos nuevos asuntos que vayan a surgir en materia electoral, ¿no? Entonces, eso sería mi participación, ¿no? Tal vez decir que los derechos político-electorales están siendo promovidos, las instituciones han sido apropiadas por los pueblos indígenas, ¿no? Y que en estos 30 años hemos tenido un gran avance tanto al interior de los pueblos indígenas como para todo el sistema electoral mexicano, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Me parece muy relevante el comentario que hace respecto al cambio de paradigma que tenemos que generar, ¿no? Es decir, tenemos que entender que el tema del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las personas integrantes de pueblos y comunidades es un tema de la democracia, es un tema de nuestro sistema electoral, es un tema de nuestro sistema de partidos,
y en consecuencia es un tema de todas y de todos, ¿no? No lo podemos ver como algo ajeno. Y también, si me lo permites, reiterar el énfasis que haces en cuanto a que es importante que generemos estos espacios de reflexión con las autoridades indígenas, con las personas que van a ejercer sus derechos políticos y electorales, ¿no? Y que no se quede como un tema entre las propias autoridades, sino que pueda permear a la ciudadanía para que realmente tenga un impacto en el ejercicio de derechos. Muchísimas gracias, y si me lo permiten, ya para concluir en esta mesa de diálogo, vamos a hacer entrega de unos reconocimientos a nuestras y nuestro ponente, que me permito leer. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua otorga el presente reconocimiento a Perla Lisset Bueno Torres, titular de la Defensoría Pública de Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense, por su valiosa participación en el primer encuentro de autoridades indígenas electas del estado de Chihuahua. CRI Chihuahua, octubre de 2022. Y también un pequeño obsequio. Ay, gracias. Del mismo modo, reconocimiento a la maestra Carmela Ramírez Santiago, defensora de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. También un pequeño obsequio. Y desde luego para el doctor Enrique Inti García Sánchez, de la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias, y en unos minutos damos inicio con nuestra siguiente mesa.